Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zembearda y Gökberk YLDRM. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El mundo del espectáculo está lleno de historias efímeras, romances que nacen y se apagan como las estaciones. Sin embargo, hay relatos que no se desvanecen con el tiempo, que dejan una marca tan profunda que todo lo que sigue parece no ser suficiente. Este es el caso de Zembearda, la famosa actriz turca que, después de su intensa y compleja relación con Gökberk YLDRM, nunca volvió a entregarse al amor de la misma manera. Aunque han pasado ya varios años desde su última aparición pública como pareja, el nombre de Gökberk sigue siendo parte de cada entrevista, de cada suspiro no pronunciado, de cada silencio que Zembe guarda cuando se le pregunta por su vida sentimental. Zembe y Gökberk se conocieron en un set de filmación cuando ambos comenzaban a afianzarse en el mundo de la televisión turca. Lo que comenzó como una amistad profesional rápidamente se transformó en una conexión que parecía ir más allá de la pantalla. Las miradas cómplices, los gestos tiernos, la forma en que se hablaban con los ojos, el público lo notó mucho antes que ellos. Pero lo suyo no fue un amor simple. Entre rodajes, giras, presiones mediáticas y egos crecientes, su relación fue una montaña rusa emocional, llena de momentos intensos y pausas dolorosas. A pesar de todo, Zembe nunca negó sus sentimientos por él. En una entrevista antigua, aún disponible en YouTube, dijo con voz entrecortada: Gökberk fue mi hogar, mi caos y mi calma, todo al mismo tiempo. Cuando finalmente decidieron separarse, Zembe se sumergió en el trabajo, ganó premios, protagonizó campañas internacionales, pero su vida amorosa permaneció completamente en silencio. Ningún romance confirmado, ningún escándalo, ningún alguien nuevo en su vida. Los periodistas intentaron todo, la vincularon con actores, músicos, empresarios, pero nunca confirmó nada. Y cada vez que el nombre de Gökberk surgía en una entrevista, sus ojos hablaban por ella. Una mezcla de nostalgia, respeto y algo no resuelto. No es que no quiera enamorarme. Es que ya lo hice. Y cuando experimentas algo tan real, tan puro, tan desgarrador, no te conformas con menos. Prefiero estar sola que compartir mi alma a medias. Estas palabras causaron una ola de comentarios en redes sociales. Muchos fans aplaudieron su sinceridad, por mostrar una vulnerabilidad que la hacía aún más humana, más accesible. Otros, más románticos, comenzaron a escribir teorías sobre una posible reconciliación con Gökberk, especialmente ahora que ambos están involucrados en la vida de Zembe YLDRM, la hija que él tuvo, y que ella ayudó a criar. Algunos psicólogos de celebridades creen que Zembe idealizó tanto su relación con Gökberk que cerró su corazón a nuevas experiencias, que su alma permaneció viviendo en ese amor y no permitiría que nadie más entrara. Pero otros sostienen que simplemente no ha llegado nadie capaz de tocarla de la misma forma. Una amiga cercana a Zembe comentó en un programa de televisión: Zembe no está triste, ni está esperando que él vuelva. Pero tampoco lo ha olvidado. A veces, el amor no muere, solo se transforma. Ella ama en silencio, con gratitud, y tal vez, aún con esperanza. El futuro del corazón de Zembe. Hoy en día, Zembearda sigue siendo una de las figuras más admiradas del cine y la televisión turca. Pero detrás de su éxito, sus campañas de lujo y las alfombras rojas,
Vive una mujer que amó con todo su corazón y que aún no ha entregado su corazón nuevamente. ¿Es posible que aún ame a Gökberk YLDRM? ¿O simplemente decidió que un solo amor fue suficiente para toda una vida? Nadie lo sabe con certeza. Solo ella, y quizás, Gökberk. Zembearda ha construido un imperio con su talento, belleza y carisma. Pero quienes la conocen íntimamente saben que su mayor fortaleza es también su herida más profunda. El amor que nunca terminó, solo se transformó en silencio. Sus amigos más cercanos afirman que Zembe aún guarda las cartas manuscritas que Gökberk le dio durante su relación. Pequeños pedazos de papel con versos, dibujos improvisados y promesas que hoy parecen pertenecer a otra vida. Las guarda en una caja de madera, en lo alto de su armario, como si fueran un tesoro o una hermosa cicatriz que no quiere borrar. Una fuente cercana a la familia de Zembe reveló: hay noches en las que ella pone una canción específica, siempre la misma. Kal Yanda. Y no hace falta decir nada más. La escuchamos, y sabemos en quién está pensando. Lo que más pesa en Zembe, según quienes están cerca de ella, no es la ausencia de Gökberk, sino la imposibilidad de repetir lo que vivieron juntos con otra persona. Porque lo suyo no fue perfecto, pero sí único. Con todos sus errores, discusiones, risas a las 3 de la mañana, viajes sin rumbo y largas caminatas por Estambul sin hablar, solo sintiendo. Después de algo así, todo lo demás parece demasiado. Me invitaron a cenas, me dieron flores, me escribieron poemas, pero ninguno sabía mirarme como él lo hacía, dijo una vez en una conversación privada con un escritor turco, quien luego, con su permiso, convirtió esa frase en el inicio de un libro de poemas titulado Después de él. Aunque Gökberk también ha seguido adelante con su vida y es el padre de una hermosa hija, muchos se preguntan si él también siente esa sutil vacuidad, esa nostalgia que a veces aparece sin previo aviso. En una entrevista reciente, le preguntaron si alguna vez había estado verdaderamente enamorado. Gökberk permaneció en silencio por unos segundos, sonrió tristemente y dijo: hubo una mujer que cambió la forma en que veo el mundo. Todo lo que fui, todo lo que soy, lleva un poco de ella. Y aunque la vida nos llevó por caminos diferentes, aún la siento conmigo cuando respiro profundamente. Las redes sociales explotaron. No era necesario mencionar su nombre. Todos sabían que hablaba de Zembe. Con la llegada de Zembe YLDRM, la hija de Gökberk, que lleva el nombre de la mujer que marcó su vida, muchos creen que el destino los ha reunido nuevamente, aunque sea de una forma diferente. La actriz ha sido vista entrando y saliendo de la casa de Gökberk con regularidad, y su rol en la vida de la niña es más maternal de lo que la prensa esperaba. ¿Es solo por la niña? ¿O es una excusa para mantener viva una historia que nunca terminó realmente? En un evento reciente, un periodista le preguntó a Zembe si volvería a enamorarse. Ella bajó la mirada, pensó durante unos segundos y respondió suavemente: no sé si alguna vez volveré a enamorarme. Tal vez no como antes. Pero hay amores que nunca se van, solo cambian de forma. Y a veces, lo que necesitas no es empezar de nuevo, sino regresar a casa. La historia de Zembearda y Gökberk YLDRM no es como esos cuentos donde todo se resuelve en el último capítulo. Es una historia viva, con pausas, regresos, heridas y cicatrices que aún laten. Tal vez ya no estén juntos como pareja. Tal vez nunca lo estén de nuevo. Pero en el corazón de Zembe, él sigue siendo el amor con mayúsculas. Y mientras eso no cambie, nadie más podrá ocupar ese lugar sagrado que una vez construyeron con miradas,
Silencios y promesas que, aunque no se cumplieron, nunca se olvidaron. Porque hay amores que no necesitan testigos ni finales felices. Solo necesitan existir. Y Zembearda por Gökberk YLDRM es uno de esos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.